Bueno, profesor, uno de los elementos más importantes que trae Moodle y que, digamos, eh, más requiere atención es el de los cuestionarios. Los cuestionarios, pues básicamente son un examen que desarrollamos allí. Hay varias opciones. En este caso, vamos a ingresar a cuestionario entonces. Le damos a agregar. Y es muy importante, hay dos fases. La primera fase es como la fase de descripción. Simplemente allí vamos llenando los elementos. Acá debe ir una descripción pues acorde a lo que ustedes consideran. Recuerden el editor, allí pueden agregar. Importante tener en cuenta, temporización. Nos va a permitir eh, poner la fecha en que el cuestionario se abre, es decir, desde qué momento o qué hora se abre, cuando se cierra, está la fecha límite, pero adicional a eso, el cuestionario tenemos un tiempo límite, que es cuánto tiempo para el estudiante una vez inicie su intento, el cuestionario va a estar habilitado. Si son 10 preguntas, por ejemplo, en términos generales, el promedio de lectura de una pregunta de opción múltiple es de 3 minutos. Entonces, por ejemplo, si yo dejé 3 preguntas, pues yo 10 preguntas usualmente lo dejo de 30 minutos. Entonces, es un tiempo bastante corto realmente, pero bueno, ustedes deciden si lo ponen o no, si no, simplemente lo pueden deshabilitar, como ustedes consideren pertinentes. Esta es la parte fundamental para que la tengamos en cuenta. En calificación, bueno, acá no es necesario, esquema. Voy a abrirla acá en expandir todo para que me deje revisar. Acá hay un elemento que me hace falta. Ordenar las preguntas al azar, si es importante, dejarlo como está. Si ustedes se dan cuenta, pues acá básicamente ya está como predeterminado. Este de decimales es porque yo usualmente califico 4.5, 4.7, 3.1, ¿sí? Aquí es donde habría que ponerse, por ejemplo, ustedes califican 3.25, 3.28, entonces la cantidad de decimales. Listo, retroalimentación, chan. Perfecto. Digamos que en términos generales yo no modifico nada más, esto es como lo básico. Lo voy a decir guardar cambios y mostrar. Aquí no he agregado ninguna pregunta. Entonces aquí él me informa que, por ejemplo, en este caso, pues el cuestionario ya cerró, pues porque le dejé mal la fecha. Si necesitan modificar algo, simplemente vuelven aquí a editar ajustes y en temporalización, entonces me va a permitir, voy a dejarlo para el 21 de abril, pues que es mañana. Listo. Y acá bajo y lo doy guardar y mostrar. Entonces, ahora sí me va a permitir o habilitar el campo para que yo agregue las preguntas. Aquí en editar cuestionario es donde me lo va a permitir. Lo primero que debo cambiar es la calificación total, es decir, en cuánto voy a dejar la nota máxima de ese parcial. Yo usualmente la dejo pues en 5, sin embargo si ustedes tienen otro sistema de evaluación lo pueden hacer. Y simplemente vamos a ir acá a esta sección que dice agregar una pregunta. Tenemos varias preguntas, opción múltiple, aquí me permite una o varias respuestas, falso verdadero, emparejamiento, esas son las que yo usualmente uso. Acá hay unas más avanzadas, pero eso ya depende de ustedes explorarlas. Voy a poner simplemente el ejemplo con opción múltiple, que es la que más se usa. Primero, el nombre de la pregunta, pues yo usualmente dejo como el genérico de lo que es el tipo de pregunta, selección múltiple. El enunciado de la pregunta, pues aquí iría redactada la pregunta y ahí bajamos y aquí en elección son las opciones de respuesta, azul, verde, rojo, el que ustedes consideran en cada cuadrito de elección. Y para la respuesta correcta debemos seleccionar 100%. Una vez hayamos finalizado, le vamos a dar guardar cambios. ¿Listo? Aquí ya tengo mi primera pregunta del examen. Para hacer una previsualización, doy clic en el más y aquí ya me aparece el puntaje, es decir, esta pregunta de los 5 me vale 1 y pues es una de selección múltiple, en este caso me quedaron solo 2, pero puedo poner incluso hasta 5, 6, 7, 8, los que ustedes consideren. Para agregar otra pregunta, simplemente voy a agregar nueva pregunta
y dependiendo del tipo de pregunta que ustedes consideren necesaria pueden ir agregando. En este caso vamos a agregar otra que es de emparejamiento. El nombre de la pregunta, entonces yo la dejo por defecto el tipo. Aquí iría el enunciado de la pregunta y este es bastante interesante porque me permite una especie de definición con un concepto. Entonces acá voy a poner U-Learning con aprendizaje online. Bueno, y acá pueden ir haciendo como ustedes consideren. Lo mismo, una vez finalice, puedo agregar más espacios. En este caso, pues simplemente es de relacionar y le doy guardar. Tengo mi pregunta de emparejamiento. Si deseo ver cómo quedó, clic en la lupa y aquí ya está. Listo. Este, por ejemplo, es el de relacionar. Así es como la va a ver el estudiante. Listo. Una vez finalice, debo validar que el puntaje de las preguntas coincida con la suma total. Ejemplo, acá me está diciendo que la calificación va en 2 de 5. Entonces, si no voy a poner más preguntas, por ejemplo, aquí mismo en el lápiz puedo modificar, doy enter y él ya me dice que al sumar estas dos de manera correcta pues me da 4, si no, listo. Aquí pueden anexar las preguntas que ustedes deseen y una vez le doy guardar, entonces una vez ya le he dado guardar, aquí puedo hacer varios elementos. Él ya me tiene ubicado en mi carpeta, por así decirlo, donde yo estoy agregando esos elementos. Simplemente puedo darle clic aquí y salir, o aquí en la parte superior también puedo seguir la ruta. En este caso voy a volver a evaluación y aquí él me va a permitir resolver la evaluación. Si quiero hacer una prueba previa antes de que se las envíe a los estudiantes, él me lo permite visualizar y él permite incluso hacer el feedback. Voy a decirle que enviar todo. Al estudiante le va a mostrar las opciones o las respuestas correctas según corresponda. ¿Listo?